Comenzamos. Una vez más, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. A nombre de FISA, del Grupo GL Events, les damos la más cordial bienvenida a este que es el segundo panel de este Congreso Internacional que comenzó temprano en la mañana. Y este panel que hemos titulado Chile y su política oceánica nacional, ¿somos una potencia marítima? Este es entonces el panel que tendremos a continuación. Pero antes de dar paso con el que será su moderador, queremos agradecer a nuestras empresas auspiciadoras, a Airbus, a Naval Group, a Tech Chile, a Saab, a Antena Lab, a Martin UAB, a Teledyne, FLIR y a MTG, que hacen posible que estemos reunidos durante los 4 días de esta Expo Naval 2022. Y por supuesto también agradecemos extendemos este agradecimiento a nuestros patrocinadores, la Armada de Chile, el Ministerio de Defensa y el Puerto de Valparaíso. Dejo con ustedes, sin más, a continuación, al moderador de este bloque, el contraalmirante Ignacio Mardones de la Armada de Chile, y lo vamos a recibir con un aplauso, por favor. Bueno, nuevamente a todos, muchas gracias por venir y les voy a contar por qué estamos acá. Antena Lab recibió un llamado de FISA, Francisco Sotomayor y Rodrigo Lobo, y nos plantearon este desafío. Y nos dijeron, bueno, Antena Lab es un centro nuevo, tiene pocos años en Chile, vamos a cumplir 4 años en febrero, y queríamos mostrar lo que hacíamos en Antena Lab. Entonces el desafío que nos puso FISA fue: queremos la mejor conferencia naval de lo que haya hecho Expo Naval en los últimos años. Así que tomamos el desafío, estuvimos en la mañana disfrutando lo que nos planteó el almirante Noonan con respecto a la visión de Australia, de que era ser una potencia marítima. Posteriormente, con los panelistas de lujo que tuvimos, tener acá al Second Silor, tener a Leso Patalano, tener también al profesor Fernando Wilson, es un tremendo lujo para poder compartir algunas ideas y poder llegar a lo más importante, a lo que vamos a hacer hoy día en la tarde, que es definir si somos o no somos una potencia marítima. Cada uno de ustedes puede tener su propia opinión, pero justamente lo que queremos es provocar este debate para realmente decir, bueno, si somos, nos podríamos quedar tranquilos, y si no somos, ¿qué nos está faltando para ser una potencia marítima? Para eso, hoy día en la tarde, tenemos 4 destacados panelistas. Tenemos al consejero Julio Contardo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que viene llegando de 2 semanas muy duras que me contó en Egipto, en la COP27, así que creo que tiene harto que contarnos de su historia. Julio es el director de Medio Ambiente, Cambio Climático y de los Océanos del Ministerio, así que creo que es un aporte bastante importante. Posteriormente nos va a acompañar acá en el panel el abogado, reconocido director de empresas y presidente y vicepresidente del Puerto San Antonio, hasta hace poco tiempo atrás, Franco Bersovich, que tiene también bastante experiencia, y creemos que los puertos sí tienen que estar en la discusión de si somos una potencia marítima. Posteriormente a él va a estar acá en este podium el comodoro Carlos Fredes, que es el director de Operaciones de Seguridad Marítima de la Directemar, y finalmente el profesor de la Academia de Guerra Naval, el almirante Matías Purcell, que además es el jefe de cátedra de Estrategia Marítima de la Academia. Así que bueno, nosotros, la Carolina y yo aquí estamos un poquito de más. Sin más, dejo a Julio ustedes para que lo reciban con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Es realmente un placer poder compartir algunas impresiones, algunas ideas para poder tratar de responder a esta pregunta difícil. ¿Somos una potencia marítima o no? Y yo quisiera partir diciendo que cada uno lo ve desde su perspectiva, por supuesto, ¿no es cierto? Y de la perspectiva nuestra, del Ministerio de Relaciones Exteriores, siempre lo vamos a ver desde el punto de vista de la interacción con otros países en la dinámica diplomática. Y desde ese punto de vista, una potencia marítima, desde el punto de vista de la diplomacia, se refiere a la capacidad que tenemos para persuadir, para influir, para generar cambios en la dirección que nosotros quisiéramos avanzar. Me dijeron que hay un botón para pasar esas cosas, pero no lo veo. ¿Cómo se pasa? Este de acá, ya. Listo, muchas gracias. Entonces, esto es un poco la pregunta y esta es la forma como yo la plantearía, como yo la formularía desde un punto de vista de la diplomacia o de las relaciones internacionales del país. ¿Qué significa ser una potencia oceánica desde un punto de vista de la política exterior medioambiental?
Y tal vez aquí parto diciendo que hay una política exterior medioambiental, que no es algo tal vez tan conocido o de lo cual se hable tanto. Justamente, como decía el almirante, vengo llegando de la COP27, donde la Cancillería de Chile tiene el rol de coordinar la posición nacional en las negociaciones de cambio climático, y eso es parte de la política exterior que promueve Chile, de tener un nivel de ambición climática lo más alto posible, de tal forma de que evitemos los daños y los perjuicios que el cambio climático genera en nuestro país, adelantándonos a eso, generando políticas de adaptación y, por supuesto, también influyendo en aquellos países que más emiten gases de efecto invernadero, justamente para acelerar ese proceso de transición hacia una economía baja en emisiones que a su vez conduzca a bienestares para el país. Entonces, ¿qué significa entonces, volviendo a la pregunta, ser una potencia oceánica desde una perspectiva de la diplomacia de Chile? Y creo que tal vez esto podemos partirlo en tres grandes áreas, ¿no es cierto? Algunos elementos que se podrían formar parte de la respuesta a esta pregunta. Primero, el océano como espacio vivo a proteger. Uno puede decir que el océano, ¿no es cierto?, tiene vida, alberga vida, y desde ese punto de vista es un gran espacio vivo, ¿no es cierto?, que es dinámico, que sufre consecuencias de degradación ambiental, de pérdida de biodiversidad y que por lo tanto es del interés del país de proteger. El segundo elemento es el océano como medio de desarrollo sostenible. El océano como espacio de pesca, por ejemplo, que genera beneficios materiales para el país, pero también como medio de transporte, como medio de energías renovables, etcétera, que naturalmente todo eso conduce a herramientas de desarrollo sostenible. Y finalmente, el océano como valor social y cultural. Evidentemente hay también una cultura asociada al océano. En el caso de Chile tenemos una identidad oceánica muy arraigada en la cultura nacional, y eso también tiene un valor y también debe ser promovido y protegido. Quiero decir que estos tres elementos no son escogidos al azar, ni tampoco es un capricho mío, sino que también de alguna forma responde a los tres pilares del desarrollo sostenible, tal como están definidos en Naciones Unidas: el pilar ambiental, el pilar económico y el pilar social. Y de esa forma también está construida la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que todos ustedes deben tener familiaridad. Entonces voy a ir muy rápidamente por cada uno de estos. El primero, el océano como espacio de vida, ¿no es cierto?, que en el fondo se refiere a las políticas de conservación de la biodiversidad. Y espero que puedan, creo que la pantalla está suficientemente grande como para leerlo, y voy a mencionar algunos elementos que forman parte de este pilar ambiental. Chile promueve las áreas marinas protegidas en sus zonas jurisdiccionales, pero también recientemente en alta mar. Estaba justamente comentando hace algunos minutos que Chile está promoviendo una área minera protegida sobre la cordillera de Nazca y Sala y Gómez, que es uno de los lugares de mayor biodiversidad en el mundo, identificados incluso a nivel de Naciones Unidas. Y es parte de nuestro interés justamente de proteger esa riqueza para la actual y futuras generaciones. También hay un tema que tiene que ver con el enfoque precautorio, que es un principio que viene de la Cumbre de Río del año 92, ¿no es cierto?, y que tiene aplicaciones muy concretas, por ejemplo, en el potencial inicio de minería submarina en lo que llaman la zona, ¿no es cierto?, que es el fondo marino más allá de las zonas jurisdiccionales y que efectivamente tiene grandes dificultades o peligros que pueden afectar negativamente los ecosistemas marinos. Eso, por supuesto, tiene que ver con los ecosistemas marinos costeros, y caigo también un poco en la agenda multilateral, que es lo que nosotros hacemos todos los días, nosotros en la Cancillería, por ejemplo, y el fortalecimiento de temas oceánicos en el multilateralismo. Mencioné el tema de la COP27. Uno de los resultados de la COP27 fue el fortalecimiento de un diálogo océano-clima, que fue creado por Chile en la COP25 y que a través de los años hemos ido desarrollando y fortaleciendo. En la COP27 logramos un nuevo espacio de fortalecimiento hacia políticas más enfocadas en temas asociados al cambio climático que afectan al océano, como el alza en el nivel del mar. Hablábamos recién del tema de las marejadas, cómo penetran cada vez más profundamente en la tierra. Eso tiene que ver con el alza en el nivel del mar, tiene que ver con la acidificación de los océanos y también la pérdida de biodiversidad asociada al cambio climático. Y lo quiero dejar nada más ahí porque es solamente un ejemplo de lo que estamos haciendo.
Y ya mencioné temas de acidificación, desoxigenación, olas de calor en el océano, que también son un fenómeno asociado al cambio climático muy preocupante y sobre el cual también tenemos mucho que decir y aportar. Y ese es el pilar, digamos, ambiental. El pilar de desarrollo sostenible, que tiene que ver con lo más económico, ¿no es cierto?, tiene que ver con el transporte marítimo, y ahí hablamos recién del tema de cómo cambiar o renovar los combustibles asociados al transporte marítimo, que siempre uno piensa en transporte marítimo comercial o mercante, pero también perfectamente se refiere al transporte marítimo de flota naval o de buques de las Fuerzas Armadas. Chile forma parte de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, que es la OROP-PS, y que tiene que ver también con la capacidad de mantener una capacidad de captura de algunas especies que están protegidas bajo ese ordenamiento pesquero, que en el caso de la OROP nuestra es solamente el jurel, pero siempre se ha hablado de avanzar hacia otras especies, y que tiene que ver justamente con la conservación de esos recursos para un desarrollo sostenible. El turismo asociado al océano es muy importante, acuicultura, por supuesto, muy importante, y energías limpias, que en el caso de Chile tal vez son menos comunes, porque Chile no tiene tal vez el potencial de desarrollo de la plataforma continental de torres de energía eólica en el mar, pero en fin, de todas maneras es un tema importante a nivel internacional. Y el último pilar, que tiene que ver con temas más bien sociales o culturales, tiene que ver, por ejemplo, con asegurarse la seguridad alimentaria que el océano provee históricamente y a nivel internacional también. Hay una identidad cultural asociada a un océano protegido que indudablemente forma parte también de la identidad nacional. La vinculación con las tradiciones nacionales, que por supuesto aquí en esta sala no tengo que dar ningún ejemplo. Los pueblos indígenas y las comunidades locales son los que seguramente más viven la vida en el océano, y eso sin duda es algo de un patrimonio cultural que es necesario proteger y compartir. Y también los temas de paz y seguridad, que creo que también son realmente muy, muy relevantes. Entonces, vuelvo un poco a la pregunta original. Estos son los espacios, el campo donde la Cancillería de Chile trata de moverse y generar influencia, capacidad de interacción con otros países y, por supuesto, establecimiento de una agenda que nos permita proteger al océano y conservarlo para nuestro bienestar y el bienestar de las futuras generaciones. Y esto, por supuesto, no solamente de la Cancillería. Creo que es importante decir que esto es un tema transversal a muchas instituciones públicas y, por supuesto, también privadas. Pero en el caso de las instituciones públicas, hay un Consejo de Ministros para una política oceánica que se creó en el año 2018, que se ha estado trabajando ya con bastante intensidad. Lo preside la ministra de Relaciones Exteriores, pero también está la ministra de Defensa, el ministro de Economía, la ministra de Medio Ambiente y recientemente la ministra de Ciencias. Esos 5 ministros son los que componen este Consejo para una política oceánica y ya se aprobó en un primer momento el marco general de la política oceánica, y recién ahora, el 3 de noviembre, a comienzos de mes, se reunió el Consejo de Ministros para adoptar lo que llaman el Programa Oceánico Nacional. Y eso ya es una bajada mucho más concreta a nivel de medidas, a nivel de propuestas y de políticas que buscan justamente dar respuesta a los pilares que ya mencioné anteriormente y que cubren todas esas dimensiones. Eso es el resultado, por supuesto, de una colaboración interministerial muy intensa. Ha habido mucho trabajo detrás de eso. Por supuesto, también hay un liderazgo político. Esto se crea en el 2018 como una institución permanente del Estado de Chile, y el Consejo de Ministros es un consejo asesor del presidente de la República. Por lo tanto, hay también un claro liderazgo político y un claro entendimiento de que este tipo de decisiones no pueden ser solamente técnicas, también tienen que responder a una decisión política que refleja además una política de Estado. Menciono a propósito del hecho que se creó el 2018 porque se ha mantenido en el tiempo a pesar de los cambios de gobierno, y creo que es un patrimonio de Chile el hecho de que tengamos una política oceánica, una política también de cambio climático que no ha variado a pesar de los cambios políticos y los cambios de dirección, de orientación ideológica de los gobiernos. Y que, como decía, cubre todos los aspectos mencionados. Esto aún no se publica, así que
Aún no puedo darles un link para que lo bajen, pero seguramente se va a publicar en las próximas semanas o tal vez en un mes más para que lo puedan ver. Entonces, vuelvo y termino, con esto termino. Vuelvo un poco a la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué consideraciones hay que tener para que Chile sea una potencia oceánica, desde un punto de vista de una política exterior medioambiental? Y vuelvo un poco a la definición. Para nosotros, desde un punto de vista de la diplomacia, ser una potencia significa tener capacidad de poder, tener capacidad de influencia, en una agenda que no es solo de Chile, es una agenda también de colaboración, una agenda de colaboración internacional. Entonces, la pregunta es si somos capaces o influyentes en promover una visión del océano basada en el desarrollo sostenible. Y aquí hay que también considerar que el océano es uno solo, o al menos eso es lo que la ciencia nos dice. El océano, podemos decir el océano Pacífico, el océano Atlántico, pero en realidad el océano es un solo sistema, conectado a través de corredores biológicos, a través de corrientes marinas, y lo que pasa en un punto del océano en el globo afecta también al resto del sistema oceánico, lo cual también llama a que hay que tener más cooperación internacional y entender que la conservación del océano es un objetivo de todos. Y aquí termino también diciendo que la política nacional y la política exterior se mezclan y se influyen mutuamente. Lo que nosotros llevamos hacia los foros internacionales es también la muestra de lo que estamos haciendo a nivel nacional. La coherencia entre ambas cosas es muy importante para dar credibilidad y también para tener más influencia y, por lo tanto, responder mejor a la pregunta de si somos o no potencia. Yo en esta lámina no estoy respondiendo a la pregunta, pero sí quiero decir que en opinión nuestra nosotros hemos ido construyendo una capacidad de ser potencia. Y en ser potencia en el entendido, en este concepto, de tener capacidad de influencia, de tener capacidad de liderazgo, de tener capacidad de convencer a otros de que avancemos en una dirección que para nosotros, en opinión de nosotros, es la mejor. El desarrollo sostenible se construye entre todos, por supuesto, y creemos que justamente desde el punto de vista de la política exterior, el océano puede ser perfectamente el espacio para construir la paz, por supuesto, y construir un desarrollo sostenible para el bienestar de todos. Así que lo voy a dejar ahí. Espero no haberme pasado demasiado el tiempo, siempre me paso, pero espero que haya sido útil. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias Julio. La verdad que intentaste contestar un poco la pregunta y lo vamos a dejar después para el debate con tu postura. Interesante, ¿eh? Bien, a continuación entonces quiero dejar a Franco Bercovich, por favor. Como dije, experiencia como presidente, vicepresidente del Puerto San Antonio. Peleábamos mucho cuando yo era el Directemar y él estaba en el puerto. Ahora somos grandes amigos, tanto que aceptó gustoso venir a seguir peleando conmigo aquí en este auditorio. Gracias, Franco. Hola, muy buenas tardes y muy agradecido por la invitación, la cual todavía no la creo, ¿eh? Parece que es por el cariño, pero no por mi capacidad. Sin embargo, quisiera hacer un par de reflexiones de mi experiencia como presidente de un puerto. No ser gerente, nada. Me tocó por las cosas de la vida ser presidente. Y la primera pregunta que me hacen en esta ocasión es: ¿se puede ser potencia marítima sin puerto? La pregunta parece bastante ingenua, no sé qué opinan ustedes, pero obvio, la respuesta es obvia. Es lo mismo que si se puede ser un lanzador de jabalina sin jabalina. No se me ocurriría. Pero ¿dónde está la inteligencia de la pregunta que me insinuó el almirante Mardones? Simplemente en llevarnos a pensar si debemos ser una potencia marítima. Pregunta que me imagino yo desde, no sé, Fernando Magallanes cuando cruza el estrecho, no existía Chile, pero sí pudo haber tenido todas las millas que subió hacia el norte y después hacia el oeste, debo haber visto esta larga costa. Chile es una larga costa y no es un lugar donde se pueden hacer fácilmente puertos. Y eso lo dicen los expertos, no yo. Yo repito por boca de ganso lo que dicen los expertos, pero lo creo. Ahora,
si no pensamos de que Chile tiene que serlo, es simplemente hay que empezar a redactar el obituario. Estamos perdidos, no tenemos alternativa. Por lo tanto, al no tener alternativa, solo nos queda una posibilidad, que a pesar de los años que llevamos de Chile, de la colonia y de Chile independiente, no hemos logrado posesionar algunas cosas que son importantes. Y que muchos me van a criticar o muchos van a pensar distinto, decir que yo soy ignorante, etcétera, no importa. Yo hablo de la experiencia y de lo que vi como presidente del puerto de San Antonio. El futuro, según los expertos, y está aquí alguno de mis gerentes que tuve cuando estuve en el puerto de San Antonio, se enfrenta con una realidad que son buques que hoy día sobrepasan los 400 metros de eslora, o sea, buque en que Chile escasamente está capacitado con muchas precauciones para recibirlo, quién sabe, en un puerto, en dos puertos, y sobre todo, además de que quienes han visto esto son los peruanos, con el puerto de Shanghái. Y el almirante Mardone es revista, Rusi, es una revista, Exacto. Y dice el almirante, Chinese investment in Peru set to reshuffle maritime trade in South America. The geographical impact at the local, national, and regional levels will be undeniable. Due to its capacity to receive mega ships, Chancay could displace important Chilean ports such as San Antonio and Mejillones. O sea, tenemos una espada de Damocles. Chancay, cuyo financiamiento y concesión está a COSCO, una empresa china, según las últimas informaciones, lleva más del 30% ya construido. La única alternativa que tenemos nosotros en Chile hoy es Puerto San Antonio, lo que denominan el puerto exterior, el puerto de gran escala. La discusión partió en la época del presidente Lago. Si se construía un gran puerto o se construían puertos chicos. Y la decisión fue construir un puerto, y al lado de San Antonio, al sur del puerto de San Antonio. El presidente Lagos dio el lanzamiento, dio la idea, la presidenta Bachelet dio el puntapié inicial y los gobiernos que siguieron, obviamente, entraron en tratar de desarrollar el puerto exterior. El puerto exterior, su financiamiento es sobre 4.000 millones de dólares, de la cual obviamente Chile no está capacitado de financiar. Por lo tanto, el financiamiento se buscó por distintas alternativas y ese no es el mayor problema. El mayor problema ha sido el tema medioambiental. Ha sido el tema de los famosos ojos de mar o lagunas, ha sido la playa de Yoyeo, ha sido los ambientalistas que yo puedo respetar muchísimo, pero aquí hay que poner en la balanza el tema medioambiental y las compensaciones que ofrece el puerto exterior, que son compensaciones importantes, y si no salimos a tiempo, el hub va a ser Perú y no Chile. Y eso significa, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, aumento de costos de las tarifas, etc. Son los agentes de nave, además, los que deciden dónde van los buques. Si van a San Antonio, a Valparaíso, y hay un algoritmo y una serie de razones por las cuales deciden dónde va. Y una de ellas es los puertos seguros, no solo por materia climatológica, sino que también por materia laboral, población, camiones, y que ya hemos visto alguna experiencia, y otras más. En la época, y discúlpeme que sea autorreferente, pero lo único que sé es lo que viví. En el puerto de San Antonio nos tocó
el estallido social y la pandemia. Y durante todos esos años el puerto no paró ni un día, ni uno. Paró la entrada a unos camiones en un camino de un demente, ¿no es cierto?, que empezó a quemar neumáticos, y lo otro, un tema de los transportistas. ¿Y cuál fue no la magia, sino que la forma de abordar todas estas cosas? Es que los ejecutivos y algunos directores, y en mi caso particular, no nos quedamos en la oficina. Fuimos a terreno en los momentos más, incluso, y por favor nadie me denuncie, ilegalmente cuando estaba prohibido salir por la pandemia. Había que ayudar a la población, había que ayudar a la gente. ¿Y esto por qué? Y termino con esto. Porque el convencimiento de construir un puerto, y ustedes lo pueden ver mucho mejor, yo he leído, ustedes pueden tener la experiencia en distintas partes del mundo, es tremendamente complejo. Pero hay un elemento esencial, y es que el puerto, y especialmente San Antonio, con el puerto exterior, que es puerto-ciudad. Valparaíso puede vivir sin el puerto. San Antonio no puede vivir sin el puerto. La decisión política está tomada. Las demoras que podamos tener es lo que hay que trabajar, y que yo fui incapaz en alguna de ellas de poder adelantar. Chile es una potencia marítima. Chile tiene que ser una potencia marítima. Tenemos 7.800 kilómetros más o menos de costa, compleja, pero si no nos ponemos las pilas de una vez y no entendemos el futuro que significa ser una potencia marítima, Chile va a ser nada. Somos 16 millones de personas. ¿Qué podemos hacer frente a países con 200, 300, miles de millones de personas? Y a nosotros lo que nos salva y nuestro futuro es el puerto. No sé si me pasé. Wow, duro, ¿ah? Gracias por la franqueza, Franco, porque realmente nos deja una pregunta bien importante. ¿Qué vamos a hacer con los ambientalistas? Bueno, lo vamos a dejar para la etapa de las preguntas, pero es un tema que para los que hemos visitado Chancay, los que conocemos Chancay, que si no hacemos algo realmente nos va a dejar en una posición muy incómoda, afectando obviamente todo lo que es nuestro comercio exterior. Yo tengo una deuda pendiente de la presentación, así que estaba esperando que llegara. Les quiero pedir, por favor, un fuerte aplauso al Seconcilor, al vicealmirante Martin Connell, que está acá, por favor. Un aplauso para él. ¿Y por qué pido este reconocimiento? Porque en Athena Lab una de las cosas que hemos definido es no descubrir la rueda. La rueda la inventaron hace mucho tiempo. Así que nosotros normalmente le preguntamos a la gente que sabe de estos temas cuál es el aporte. Y el almirante Connell es uno de los responsables de tener estos panelistas y estos temas en discusión. Así que por eso tenía que tener un especial agradecimiento a mi amigo Martin Connell, compañero de curso mío en el Naval War College. Gracias, Martin, nuevamente, una vez más. Bueno, seguimos ahora con el futuro almirante, Carolina. Él es sí contraalmirante. Carlos Fredes es Comodoro, pero va a ser contraalmirante en unos días más. Lo vamos a dejar a él para que nos exponga su visión desde la Dirección del Territorio Marítimo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. La presentación que voy a exponer a continuación lleva por título Chile y su política oceánica nacional. Y la gran pregunta que todos se hacen, ¿somos o no una potencia marítima? El temario que voy a dar a conocer, voy a tratar de marcarme dentro del tiempo asignado. Una pequeña introducción para continuar con un poco de antecedente de qué es lo que es la política oceánica nacional, los factores condicionantes o determinantes para ser una potencia marítima, orientaciones sobre la política oceánica nacional, cómo podríamos generar una conciencia marítima en nuestros jóvenes, para finalizar con un par de reflexiones. Al comenzar esta presentación quiero citar en esta oportunidad a María Graham,
una viajera, escritora e historiadora que nació en Inglaterra en el año 1785 y que luego de enviudar el año 1822 se radicó por un periodo de tiempo en nuestro país. Ella se encargó de recorrer el sector particular de la quinta región, en lo que se refiere al área puntualmente de Valparaíso, Viña del Mar y Concón, llegando hasta Quillota. Y durante ese periplo, la verdad es que conoció bastante gente connotada, políticos connotados de esa época, como por ejemplo Bernardo Higgins, José Ignacio Centeno y Lord Cochrane, entre otros. Las anotaciones que ella hizo en su diario, en su libro, la verdad es que fueron bastante bien acogidas por la ciudadanía de la época, dado que tenía una gran capacidad para expresar los sentimientos en la pluma. Ella demostró una gran capacidad descriptiva. Al muy poco tiempo pudo percibir en forma muy especial cuál es la condición geográfica que representa nuestro país, que tiene un carácter sin duda eminentemente oceánico. Nuestro país, desde el periodo de la conquista, que se ha inclinado para desarrollar todas sus actividades orientadas a lo que es la tierra, como por ejemplo la minería, la agricultura, el turismo, entre otros. Sin embargo, la historia nos dice que fue precisamente a través del mar que inició mediante acciones marítimas, inició su camino hacia la independencia. Y a pesar de ello, nuestra sociedad aún no ha generado la conciencia colectiva que realmente nuestro país requiere para reconocer en el mar una vía de desarrollo. Es así como nace la necesidad de crear conciencia marítima, y tal como lo presenta la lámina, se podría definir como la capacidad de reconocer, comprender, valorar y explicar, y concebir el mar como un valor en sí mismo, como también un motor para el desarrollo y bienestar de la sociedad, de la nación y del mundo. A comienzos del año 2016, como ya lo explicaron anteriormente, el conductor político, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, invitó a algunas carteras, como por ejemplo Defensa, Economía, Transporte y Medio Ambiente, con el propósito de integrar una comisión presidencial que fue denominada Consejo de Ministros. Y este Consejo de Ministros tenía la tarea de crear una política oceánica para nuestro país. Esta política oceánica nacional, que fue publicada el 12 de mayo del año 2018, junto con diagnosticar esta realidad marítima, busca dar respuesta a los problemas que afectan las zonas oceánicas, siendo esta una gran oportunidad. ¿Para qué? Para fortalecer el concepto de conciencia marítima. ¿Cómo se implementa esta política oceánica nacional? Bueno, esta política oceánica nacional se implementa o se implementará sectorialmente mediante un programa oceánico, que será la herramienta operativa encargada de aquí de proyectar el fortalecimiento de los espacios marítimos mediante la articulación del sector público, del sector privado y, algo muy importante, también el sector académico. Además de los 9 objetivos generales, establece 5 áreas sectoriales. Que son conservación del océano y sus recursos, desarrollo económico, seguridad y océano, océano y territorio, y algo muy importante, desarrollo científico. Asimismo, este programa oceánico asigna ciertas tareas a la Armada, que vale hacerlo presente, la Armada ya lo trae desde hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, lo vuelve a señalar, que son, por ejemplo, fiscalizar el cumplimiento de la legislación nacional e internacional, resguardar la soberanía y la integridad nacional, asegurar la integridad de los intereses marítimos nacionales, potenciar y sostener las capacidades
de los espacios marítimos y el patrimonio acuático, subacuático y nacional. Por otra parte, la institución, en el constante esfuerzo de promover la conciencia marítima, sin duda desarrolla una gran serie de actividades que están enmarcadas puntualmente en lo que se realiza durante el mes de mayo a nivel nacional, que es la celebración del mes del mar, el Día Mundial de los Océanos, actividades de acercamiento social, como por ejemplo acciones cívicas, limpieza de playa que se realizan y se organizan con los distintos centros educacionales, con las ONG, la misma Expo Naval, lo que estamos haciendo hoy día, es una forma de poder crear conciencia marítima. Por otra parte, se efectúan exploraciones aeromarítimas, se realizan operaciones de fiscalización pesquera oceánica, observación de vigilancia oceánica y cruceros científicos y oceanográficos. Monitorea y controla el ecosistema marino antártico, conduce las operaciones de búsqueda y salvamento marítimo, entre muchas otras actividades. Entonces la pregunta, ¿somos o no una potencia marítima? De acuerdo a una publicación francesa del año 1844, en esa época Chile estaba considerado dentro de los 6 países que estaban considerados como una potencia marítima. Sin embargo, los factores condicionantes que presenta nuestro país pueden ser bastantes, como por ejemplo una posición clave en la cuenca del Pacífico, además de ofrecer un paso seguro a las naves del Estrecho de Magallanes. Otro de los factores con los que cuenta nuestro país es sin duda las líneas de comunicaciones marítimas que permiten un libre tránsito y de una forma segura. No olvidemos que aproximadamente el 96% de nuestra carga internacional, ya sea exportaciones o importaciones, se realiza vía marítima. Somos el 5º usuario a nivel mundial en el cruce del Canal de Panamá, que no es menor. Perdón, estaba corriendo la... Bueno, por otra parte, su posición geográfica estratégica ofrece al mundo una entrada hacia la Antártica en forma expedita. Esto es junto con velar con todas las actividades que se realizan en pos de la protección del medio ambiente acuático antártico, la cooperación internacional, y esto me refiero aquí puntualmente a lo que se relaciona con el control de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, la conservación de los recursos vivos marinos antárticos como Estado miembro de CAMELAR. Su condición tricontinental nos ofrece ventajas sin duda comparativas y competitivas relevantes, contando con un total de 756 kilómetros aproximadamente cuadrados de superficie continental e insular, 1.250.000 kilómetros cuadrados de territorio antártico y una zona económica exclusiva de cerca de 3,5 millones de kilómetros cuadrados, siendo 5 veces el territorio nacional. En términos de superficie de búsqueda y salvamento marítimo, nuestro país tiene asignada la responsabilidad de custodiar aproximadamente 26,5 millones de kilómetros cuadrados, siendo la 5ª área más grande del mundo después de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Esta área de responsabilidad SAR además equivale a 35 veces nuestra superficie terrestre. Ahora, volviendo un poco a la política oceánica nacional, y dentro de sus orientaciones se encuentra sin duda la educación marina, por lo que es fundamental incentivar el conocimiento de las actividades que se desarrollan en torno a nuestro océano y al mismo tiempo promover la sustentabilidad de los recursos marinos como parte de un cambio cultural de nuestra sociedad. Para lograr este cambio cultural y de esta manera disminuir la brecha
de la conciencia marítima, sin duda es necesario al menos contar con 5 ejes principales, que son el currículo nacional, que esto está orientado puntualmente a potenciar, a mejorar los currículos de la educación básica y media. Los establecimientos educacionales deben contar con profesores que promuevan todas las actividades relacionadas con el mar. El coaching universitario está orientado puntualmente a estudiantes de enseñanza superior. Y aquí me refiero puntualmente a las carreras de biología marina, transporte marítimo, acuicultura, marina mercante, comercio exterior, entre otros. La generación de estos recursos educativos está relacionada directamente con el otorgamiento de mejores herramientas y recursos para mejorar el aprendizaje en nuestros estudiantes. El conocimiento de la sociedad en términos muy generales busca sin duda mejorar el acercamiento de la sociedad hacia el mar. Todo esto requiere de un gran esfuerzo conjunto que comienza al inicio de la etapa educacional y que se va progresando hacia toda la sociedad. De lo tratado en la presente exposición se pueden obtener las siguientes reflexiones finales. La política oceánica nacional es una tremenda oportunidad que debe ser bien aprovechada. Se deben explotar los factores condicionantes que posee Chile para continuar desarrollándose puntualmente los conceptos de potencia y de conciencia marítima. Los programas de educación deben incrementar el conocimiento en materias orientadas al área marina desde los inicios de la etapa estudiantil de los alumnos. Se debe promover la sustentabilidad de los recursos marítimos como parte de los cambios conductuales de nuestra sociedad. El accionar del Estado en los distintos frentes, sin duda, fortalecerá la conciencia marítima en la sociedad chilena. Finalmente, tomando en cuenta la hipótesis que se muestra en la diapositiva, Chile es un país esencialmente marítimo, posee todos los factores que favorecen su desarrollo. Junto al mar, como una sociedad, debemos continuar generando conciencia para ellos. La Armada reconoce que es fundamental y necesario el desarrollo de nuestro país en términos marítimos, por lo que además de continuar apoyando con todas sus capacidades estas distintas actividades, extiende la invitación para que nos embarquemos juntos en este gran desafío y de esta forma contribuir a alcanzar el objetivo que nos hemos trazado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también al Comodoro Frey. A continuación dejo con ustedes al almirante Matías Purcell. Como conté, él es el jefe de la Cátedra de Estrategia Marítima de la Academia de Guerra y que también nos encantaría conocer su punto de vista desde la academia y su experiencia personal. Almirante Purcell, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia, particularmente a nuestros amigos que vienen de otros países. El tema que nos convoca es hablar sobre Chile, la visión de Chile y si Chile es o no es una potencia marítima. ¿Dónde estamos y para dónde vamos? Ojalá que podamos ser un caso de estudio y aportar con nuestra visión, nuestra experiencia, nuestros aciertos y nuestros errores a contribuir a que este mundo global sea más cercano. Me instalo aquí, en este piso, en representación de la Academia de Guerra Naval de Chile, que es un centro de pensamiento importante para nuestra Armada y que pretende contribuir a generar conciencia marítima. Entremos en materia. En los años 90, cuando Chile, con mucha fuerza, se empieza a integrar al mundo mediante una serie de tratados de libre comercio, se genera entre el presidente Elwin y el presidente Menem un acuerdo de complementación económica número 16 que dio paso a la conexión gasífera entre ambos países. Posteriormente, y como buena política de Estado, en el siguiente gobierno de Chile, el presidente Frey acuerda con el mismo presidente Menem una modificación el año 1995. ¿Qué produjo esto? Este acuerdo de complementación gasífera habida cuenta de que Chile
tiene una necesidad vital en términos energéticos, gas y combustible, permitió una gran inversión en la reconversión de nuestra matriz energética. Se transformó en un tema estratégico. Esto llevó a la construcción de gasoductos, grandes obras a través de la cordillera de los Andes. Pero con el correr del tiempo, el año 2004, el presidente Kirchner de Argentina decide, por razones propias internas de Argentina, inicialmente reducir y posteriormente cortar el flujo de gas hacia Chile, después de que Chile había hecho su conversión de la matriz energética. Chile queda en una posición vulnerable e insegura. Incluso tuvimos racionamiento de electricidad, no solamente para la industria pesada, sino que también para los hogares. ¿Cuál fue la respuesta del presidente Lagos a lo que nos había pasado? La respuesta fue la construcción de un terminal marítimo de gas natural licuado. Esto es parte de la historia de Chile y es parte de lo que nos lleva a pensar si somos o no somos una potencia marítima. ¿Por qué menciono este caso? Porque tanto el gasoducto estático a través de la cordillera de los Andes o los terminales portuarios abiertos al comercio mundial era una disyuntiva. De la misma forma que el collar de perlas que nos plantea China o el uso de los mares que plantea Estados Unidos con su respuesta del Indo-Pacífico obedecen a una misma dinámica conceptual. Ser o no ser una potencia marítima, tener o no tener cultura marítima. Y desde el punto de vista de la academia quisiera decir que este dilema tiene 25 siglos de que está rondando en nuestra civilización. Tucídides, en su Historia de la Guerra del Peloponeso, en una traducción libre, por favor, porque aquí fecha así, habla de los espartanos, los lacedemonios, y dice que son hombres de la tierra que festejan y comen cuando la cosecha es buena, se lamentan y pasan hambre cuando la cosecha es mala. Y cuando habla de los atenienses, expresa: atenienses, hombres de mar, compran donde abunda y venden donde escasea. 480 a.C., 25 siglos después, la dinámica es bastante similar. ¿Cuál es la realidad del siglo XXI? Una realidad global en el siglo marítimo. La fotografía de la presentación muestra la densidad de las líneas de comunicaciones marítimas. Un verdadero entramado, un sistema interconectado que representa el flujo vital que mantiene vivas las economías de nuestro planeta. ¿Cómo se sustenta este sistema? En primer lugar, por una serie de redes. Damas y caballeros, el ciberespacio está en el fondo del mar. Lo mencionaba el doctor Patalano cuando estuvo aquí, que cuando uno busca señales en los celulares uno debiera apuntar hacia allá y no hacia arriba. Este es el ciberespacio. Y muy poca gente sabe que nuestro ciberespacio llega en la playa de las Torpederas, a pocos metros de aquí, donde ni siquiera hay un guardia privado custodiando la llegada del cable que nos comunica con el mundo. La energía es transportada fundamentalmente por el mar. Buques de 400.000 toneladas de combustible surcan los océanos en el día de hoy. Portacontenedores que son capaces de llevar 24.000 TEUs, 24.000 contenedores de 20 pies, ¿cierto?, constituyen la espina dorsal de la globalización. ¿Y qué significa esto? Que la globalización implica que la energía, las materias primas, la información, el conocimiento, las finanzas, convergen donde la ventaja para la producción industrial ofrece condiciones que son más favorables y los productos manufacturados son distribuidos globalmente. Y en este punto quiero coincidir con Franco Bersovich: los puertos son los nodos de intercambio global, son los puntos de capilaridad. Es aquí donde se produce esa transferencia. Y este sistema no existe si no tenemos los puertos que permitan esa interacción. La realidad de un mundo global del siglo XXI, con 8.000 millones de habitantes, nos plantea algunos desafíos. O nos globalizamos
y somos parte de este sistema, o nos van a globalizar. No existe otra opción. No tenemos la capacidad, como una potencia media o tal vez pequeña, de ser una contraparte de este sistema global entrelazado e interconectado. No es opción. No tenemos una opción autárquica, no tenemos una opción de aislamiento, no sirve. Nosotros no tenemos esa capacidad para poder sostenerla. Por lo tanto, para nosotros como país y para muchos de nuestros amigos visitantes por el tamaño de los países, la aspiración, los intereses y objetivos de cada Estado son claves orientadoras imprescindibles en el liderazgo en el siglo XXI. Necesitamos que la conducción política de nuestros países, Chile incluido, tengan meridiana claridad respecto de cuál es la aspiración del país y su visión de desarrollo y prosperidad, cuáles son los intereses nacionales y dónde están ubicados, y cada vez más esos intereses nacionales están fuera de nuestro territorio. Aparecen donde justamente están los puntos de intercambio de nuestros sistemas interconectados. ¿Por qué? Porque se es potencia marítima por un acto de voluntad y de decisión política. Pero también existen riesgos, y existen riesgos grandes. Para un país como Chile, por ejemplo, nuestra dependencia energética es vital. Tenemos tiempos muy cortos de respuesta y capacidad de almacenamiento, que es carísimo, para poder sostener el consumo de gas natural y de combustible en nuestro país. Y eso requiere de una visión amplia y de entender que lo que pasa en el mundo nos afecta. Durante la pandemia, muchos puertos chinos cerraron. Uno podría decir, en una especie de afirmación de farándula de matinal, ¿y a quién le importa? A todos nosotros. El precio del combustible que estamos pagando ahora, la inflación que estamos sufriendo, tiene que ver con el mercado del grano por la guerra en Ucrania. Tiene que ver con costos adicionales en el combustible por el transporte marítimo. Y así suma y sigue. Lo que se muestra ahí es la APP de Maritime Traffic en un momento determinado, con la congestión de buques esperando poder entrar a un puerto en China, ¿cierto?, durante la pandemia. Otro evento que ustedes podrán recordar, ¿cierto?, el cruce del Evergreen en el canal de Suez. ¿Y qué pudo haber generado esto? Generó una falta de contenedores reefer para nuestros exportadores, porque este es un sistema interconectado. Aquello que se demoró 20 días más en su tránsito generó en Chile, un mes después, un déficit de contenedores refrigerados para la exportación de fruta. Estamos en un mundo global e interconectado. ¿Qué pasa con Chile ahora? Quise poner aquí una cita de Benjamín Subercaseaux, famoso por el libro Tierra de Océano, que está en el hall de entrada frente a la oficina del director en nuestra Academia de Guerra y que expresa lo que está ahí. ¿Ya? Esta cita de este escritor chileno nos deja con la palabra al final que dice: no tiene mejor destino, más aún, ni otra salvación que el mar. Al parecer, doña María Graham, que nos mencionara el Comodoro Fredes, y Benjamín Subercaseaux coincidían en ello. Nuestra realidad al año 2020 nos muestra las cifras. ¿Dónde está el interés de Chile? El real, el que realmente mueve la aguja en la economía. En el hecho de que dependemos, si sumamos el 43,9 más el 20,6, Asia-Pacífico, Indo-Pacífico, la costa del Pacífico, incluyendo a Estados Unidos. Aquí tenemos más del 60% de lo que significa el intercambio, 96% del tonelaje transportado. Entonces, cuando tenemos que fijar prioridades, cuando tenemos que desarrollar políticas públicas, cuando tenemos que enfrentar decisiones políticas, es importante que nos centremos en la realidad, no solamente en utopías o en cosas que son un wishful thinking, ¿ya?, un pensamiento deseado. Aquí tenemos una realidad pura y dura que nos lleva, nos orienta y nos condiciona a que este es el intercambio que permite nuestra economía y nuestro bienestar como sociedad.
Mencionábamos, Julio habló en profundidad, la política oceánica nacional, partió el 2018, publicada el 2020, y tenemos nuestro programa oceánico nacional, de los cuales el Comodoro Fredes nos planteó algunos de los puntos centrales. Y está muy bien, y es un tremendo esfuerzo. No lo teníamos. Tenemos un Consejo Interministerial de carácter permanente que tiene una tarea por delante y que reporta al Presidente de la República y que además se ha transformado en una política de Estado. Pero si desarrollamos la capacidad de análisis y opinión crítica, tiene algunos defectos que yo quisiera mencionar. ¿Le estamos poniendo cerco a nuestra propiedad? Esos son los límites que estamos fijando con nuestras áreas de responsabilidad, de la preservación de la vida humana en el mar, de los apoyos. Nos estamos encerrando dentro de un área nuestra y queremos marcar nuestro territorio, porque el 90% de nuestra política oceánica está orientada a cómo vamos a administrar nuestras áreas, nuestra zona económica exclusiva, nuestras áreas marinas protegidas, nuestro capital en términos de biodiversidad, etc. Pero aun cuando estas áreas son inmensas, son nada comparado con la inmensidad del océano, que es donde están las oportunidades a nivel global. Y esa mirada no está en nuestra política oceánica nacional. Solamente se menciona en uno de los capítulos y en forma tangencial. Y fíjense ustedes que el año 2020, coexistiendo al mismo tiempo, sacamos nuestra política de defensa nacional de Chile. Vean ustedes el área que está en azul más oscuro, donde se indica dónde está el interés de la defensa de Chile. Si vemos la política oceánica nacional como nuestra aspiración, nuestras oportunidades, donde queremos hacernos fuertes, y tenemos aquí un análisis de dónde están nuestros intereses y dónde están nuestros riesgos, algo no está conversando bien. Reflexión crítica. Nuestras políticas públicas no están correctamente alineadas. Falta una visión estratégica integradora. Falta una clara definición de nuestros intereses basados en la realidad y de nuestros objetivos, transversales a toda la administración pública y orientadora para el mundo privado. No existe esa visión integradora público-privada. No está. Y es urgente que la tengamos. Nuestra institucionalidad no da el ancho ni la velocidad necesaria. Franco nos planteaba el desafío: ¿cómo es posible que el Estado de Chile, entendiendo que necesita un puerto, no tenga un padre de ese puerto, sino que la empresa portuaria de San Antonio tenga que luchar contra los distintos ministerios donde cada uno aporta con un inconveniente adicional? El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo respecto de los accesos y el plano regulador. El Ministerio del Medio Ambiente respecto de una serie de requerimientos, algunos de ellos increíbles, desde el hábitat del chungungo y otras situaciones por el estilo. Considerando que esta es una decisión estratégica de Estado, ¿dónde está el equivalente a una fuerza de tarea multisectorial que tenga lo que se denomina en inglés un whole of government approach? Es decir, el peso completo del Estado para sacar adelante un proyecto que es estratégico para el país. Y por supuesto la velocidad a la cual nos movemos es absolutamente insuficiente. El mundo va mucho más rápido que nosotros. No estamos desarrollando las capacidades que necesitamos. El tema portuario es un claro ejemplo. El desarrollo de nuestra flota. Cada vez vamos incorporando mayor peso y mayor carga para nuestra Armada en cuanto a áreas donde existe la necesidad de presencia del Estado. Sin embargo, el presupuesto se mantiene el mismo y se requiere de aumentar la capacidad y la presencia para custodiar. Ni hablar de estar presente con un alcance operacional que nos lleve donde realmente nuestros intereses están en juego. No se están apreciando bien y menos mitigando los riesgos. Esto lo afirmo, planteado o sustentado, ¿cierto?, en la visión distinta de las áreas de responsabilidad para la seguridad del país, marcado por la defensa, y aquellas que la política oceánica nacional refleja. Nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, que encabeza el Comité Oceánico, está mirando hacia nuestro territorio. Y el Ministerio de Defensa es el que está mirando al mundo. ¿Y esto por qué? Porque la mirada global de nuestro país es más amplia en los riesgos que en las oportunidades. Y eso es un problema
de falta de alineamiento de las variables estratégicas. Y puede ser muy peligroso. ¿Cómo nos estamos preparando para este corredor bioceánico que ya en este momento entre Puerto Muriño y Carmelo Peralta tiene un puente en construcción? ¿Por dónde va a salir el litio que ahora nos están pidiendo que participemos en conjunto con Argentina y con Bolivia en la exportación? ¿Por qué puertos van a salir ese litio? Nos estamos preguntando eso. ¿Qué estamos haciendo respecto de Puerto Chancay? ¿Cuál va a ser la respuesta nuestra como país? Agregar un salto más a nuestros exportadores y a nuestros importadores, encareciendo aquellos bienes y servicios que se transan en el país y dejando fuera de competencia a nuestros bienes de exportación, porque le vamos a agregar una recalada, un desembarque y un embarque adicional. ¿Es Chile una potencia marítima? Tal vez más de lo que creemos. Probablemente sea así. Pero sin lugar a dudas, mucho menos de lo que necesitamos. Y tal vez lo que mejor refleja la respuesta a la gran pregunta es casi nada respecto a lo que podemos. Tenemos un gigantesco potencial para crecer si realmente creemos que en el mar está el futuro esplendor de nuestra patria, como dice nuestro himno nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias al almirante Purcell por esta exposición. Vamos a esperar solo unos breves momentos a que instalen los sillones y las mesas para dar paso al panel de conversación que será moderado por el vicealmirante Ignacio Mardones, con quien me disculpo porque, como bien dijo en un comienzo, lo degradé. Lo que no sabía el vicealmirante es que yo no tenía idea de grados y que el libreto estaba escrito como contraalmirante. Por tanto, me eximo de la culpa y de la responsabilidad, pero igualmente quedé sin regalo, porque esa fue la amenaza del vicealmirante Mardones. Así que sin más, invitamos, vamos a esperar ahí un poquito, solo para poner las mesas, vamos a poner las aguas y vamos a llamar entonces a los expositores de el segundo panel del Congreso Internacional que iniciamos esta mañana en el marco de esta Expo Naval que inauguramos ayer y que continuará hasta el próximo día jueves 1 de diciembre. Ahora sí, entonces, invitamos a pasar adelante a los señores Julio Cordano, Franco Bersovich, al comodoro Carlos Fredes, al almirante Matías Purcell y, por supuesto, al vicealmirante Ignacio Mardones. Adelante. Estamos en un ambiente ahora más relax. Primero quiero realmente darle las gracias. Las presentaciones fueron un lujo y nos dejan pensando, nos dejan con bastante inquietudes y creo que cada uno de ustedes en forma muy honesta, muy sincera, dio sus puntos de vista a la pregunta que le hicimos, si somos o no somos y si no éramos, ¿qué nos faltaba? Y quiero partir con la primera pregunta para Julio, en la cual queremos saber si efectivamente en el Ministerio en algún momento han discutido cómo vamos a fiscalizar todo esto. Porque en el papel suena bien bonito y declaramos y todo el mundo sale con áreas protegidas y parece que si hiciéramos una competencia, ¿qué gobierno declara más áreas protegidas? Pero ¿cómo vamos a fiscalizar? Porque el almirante Purcell dice que los medios, como Oro Fredes mostró la cantidad de áreas que tenemos que proteger, los presupuestos no solamente en el área de defensa y en el área de seguridad marítima, que es más importante, en el área de todo lo que tiene que ver con la autoridad marítima, se han reducido. ¿Hay discusiones en el Ministerio respecto a que todo lo que se escribe se pueda fiscalizar? Sí, muchas gracias por la pregunta. Y efectivamente es una preocupación que nosotros también compartimos. De hecho, después de la creación, tal vez de la última creación de la área minera protegida de TikTok, ahí en el seno de Reloncaví, ha habido una disminución clara de la cantidad de áreas mineras protegidas que se han ido creando. Y eso en muy buena parte porque tenemos el desafío de la implementación. Hoy día el esfuerzo está puesto más en la implementación que en la creación de nuevas áreas marinas protegidas. Y también escuchamos la crítica en sentido contrario, es decir, la mayor parte de las áreas marinas protegidas de Chile están en las islas, están en torno a Rapa Nui o en torno a Desventuradas, y esa es buena parte de lo que tenemos como conservación. Tenemos muy poco en la costa, y muchos critican el hecho de que tenemos poco en la costa de América del Sur.
Pero más allá de eso, efectivamente yo creo que hay un problema ahí y un desafío que nosotros explicamos simplemente diciendo que somos ambiciosos, que queremos una protección lo más amplia posible y que sea consistente también con nuestra estrategia de desarrollo de país. Recientemente el mismo Consejo de una Política Oceánica estableció una fuerza de trabajo para una estrategia financiera de las áreas marinas protegidas. Uno no puede tener el 43% de su territorio o de su área jurisdiccional protegida sin tener una estrategia financiera que vaya más allá de la simple capacidad de los estados de entregar un presupuesto público a esa, porque ningún presupuesto público da. Y evidentemente aquí hay que pensar esto como un programa de país, como un objetivo de país. Mucho de esto pasa también por la creación de espacios de toma de conciencia, de educación pública, de valorización de lo que son los territorios marítimos y de sus áreas marinas protegidas. Es indudable que hay que tener nuevos actores, nuevas fuentes de financiamiento, nacionales e internacionales. Y eso es justamente el objetivo de esa fuerza de tarea que se creó. El Ministerio de Medio Ambiente, por otra parte, ha hecho importantes avances. Yo no soy del Ministerio de Medio Ambiente, pero tengo que contarlo. Que en el sentido de crear estructuras de manejo de áreas marinas protegidas específicas. En Rapa Nui, en la isla de Pascua, por ejemplo, se ha creado un consejo de administración de áreas marinas protegidas, que probablemente es la más grande que tenemos, asociada también al pueblo Rapa Nui, y que busca tener raigambre social y cultural en esa administración. Entonces, ha habido avances que se han hecho. Recientemente también se creó una cosa que se llama el Fondo Naturaleza Chile, que busca tener un aporte en el financiamiento de las áreas marinas protegidas. Y el Fondo Naturaleza Chile es una fundación o una institución de derecho privado, creada por el Estado, pero de derecho privado, justamente con el fin de no crear una presión sobre el gasto fiscal y tener la capacidad también de atraer otras fuentes de financiamiento que permitan ampliar esa cobertura. Así que no es la respuesta final, por supuesto, es un programa, es una aproximación que están dando, pero estamos todos conscientes de que esto es necesario avanzarlo, hacer progreso en esto. Es una tarea que no está totalmente cumplida, por supuesto, pero en esa dirección vamos y compartimos la preocupación. Bueno, es una buena noticia que haya esa fuerza de tarea que busque el financiamiento para financiar los intereses marítimos. Llévate como inquietud ahí el Ministerio que la Directomar ya tiene listo un proyecto, falta financiarlo nomás, así que ya algunos pensaron por adelantado. Franco, hagamos ficción. Te nombro presidente de la República. ¿Cómo? Te nombro presidente de la República. ¿Qué hacemos con el puerto de gran escala? Porque el almirante Purcell habló de los chungungos, yo hablo de las hormigas voladoras, respeto mucho a los ambientalistas, pero de repente estas hormigas que salen en la noche y que los ambientalistas sufren si no las van a ver en la playa de Llolleo y hacen que se pare un proyecto de esa envergadura. Acá tenemos la experiencia de Perú también, ellos botaron un cerro completo para hacer el rompeolas y las hormigas voladoras siguieron funcionando. Como presidente de la República, ¿qué hacemos? Mira, yo quiero tomar un poco algunas palabras de Matías, que muchas cosas fuimos muy coincidentes, yo por lo menos. Yo quiero contarles brevemente que cuando hubo la decisión si se hacía aquí en alguna zona, en Valparaíso o en San Antonio, el puerto exterior, se gastaron bastantes millones de dólares por una razón política. No se podía decir no a Valparaíso, porque eso generaba votos, miles de votos. Y esto es la verdad. El que sea político y me discuta, probablemente no lo voy a entender. Pero eso fue lo que nosotros, y hubo que pagar millones de dólares por eso. Segundo, cuando se resuelve hacer en San Antonio el puerto exterior, resulta que dijeron que el que estaba a cargo de eso era el mismo EPSA. O sea, la empresa portuaria de San Antonio, ustedes saben que la antigua Emporche se dividió en 10 puertos, crearon sociedad anónima, una de ellas Valparaíso, otra San Antonio, una sociedad anónima con directorio, con 50 personas. Eso es lo que es EPSA, lo que yo fui presidente.
50 personas. Y además de administrar el puerto, y además de administrar el puerto en épocas, tal como le expliqué, de crisis tremendas, había que preocuparse del puerto exterior. Entonces, ¿qué es lo que esperaba uno? Lo que decía Matías, y yo comparto 100% con él. El Estado, y particularmente el gobierno, tienen que dar todo el apoyo si ellos mismos fueron los que tomaron la decisión de hacer el puerto exterior. Entonces, que vengan a, perdón la expresión, almirante, vengan a chaplinarse o vengan a coquinarse, o cuando llega el momento de los que hubo, no tener el apoyo y hacer esto casi a pulso, 50 personas a administrar el puerto, más partir con el puerto exterior. Era casi demencial. Yo no dormía, porque veíamos que no podía avanzar esto, el tema del medio ambiente. Mira, la reunión, y disculpa, la reunión que tuve con los concejales, con el alcalde de San Antonio, con la gente, con todo, privadamente todos me decían que estaban de acuerdo con el puerto exterior. Y resulta que en la realidad, cuando uno le decía al gobierno, los gobiernos, o sea, no hablo ni uno en particular, oiga, estamos solos. Ustedes no saben lo que fue los humedales urbanos de San Antonio, pedir ayuda para que suspendieran, porque si no, hasta sonaba el puerto de San Antonio. Y pedimos ayuda a la autoridad. Por lo tanto, en estas políticas, y coincido con todos mis amigos acá, nuevos amigos, dos por lo menos, Ignacio, si yo fuera presidente, no digo que va a ser primera prioridad, porque yo sé que hay otras prioridades políticas, pero sí yo creo que el Estado de Chile, con sus órganos y el gobierno, tiene que tener el convencimiento. Si tomaron la decisión de hacer esto, tener los cojones para apoyarlo, para seguir adelante. Muchas gracias. No. Ojalá que seas presidente, porque... Soy candidato. 3, el mío también. No, yo creo que realmente comparto contigo que este no es un problema del puerto, este es un problema de Chile. Y ahí también va relacionada mi pregunta ahora al comodoro Carlos Fredes, porque también me tocó ver que muchas veces la Directemar andaba pidiendo recursos para justamente lo que planteaba Julio con respecto a fiscalizar. Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué tenemos que andar nosotros buscando esos recursos? Si esto no lo escribí yo, esto lo escribieron en el Ministerio de Relaciones, en un Consejo de Ministros, y tenemos que andar, usando un término naval, pistoleando los recursos, que era andar buscando casi como pirquinero. Entonces, Carlos, la pregunta es, la Armada, la IRSOMAR, la dirección que tú diriges, ¿tiene hoy día algún plan, tiene algo desarrollado como para realmente fiscalizar esto si es que tuviese esos recursos? Sí, la verdad es que planes existen. Tenemos ahí algunos planes que están relacionados puntualmente, y voy a ir al área de seguridad y operaciones marítimas, todo lo que es el tema de la adquisición de recursos para poder, de alguna forma, controlar nuestro largo territorio. Eso es por una parte. También existe, tenemos planes nosotros que están asociados puntualmente, que no los maneja ni DIRSOMAR ni la Directemar, pero sí la Armada, y que son los recursos que nos están entregando para realizar todo lo que son puntualmente las declaraciones aeromarítimas, las operaciones de fiscalización pesquero-oceánica y las operaciones de vigilancia oceánica, ¿ya? Ahora, el presupuesto muchas veces se ha restringido, y eso significa indudablemente que nosotros vamos a tener que dejar de hacer cosas, que es lo que tenemos que de alguna forma evitar. Pero de alguna forma, en ese sentido, el gobierno ya ha creado esta conciencia marítima de la que yo hablé en algún minuto, y la verdad es que esos recursos yo espero que se mantengan y que no sean, que no se restrinjan, que no nos quiten esas asignaciones, porque la verdad es que es bastante importante y crucial la actividad que realiza la Armada en ese ámbito. Gracias. Está el director de la Academia de Guerra acá, y yo la pregunta que tengo al almirante Purcell es complicada. Y por eso que quiero que el director me dijo que lo iba a evaluar, mi almirante, porque queremos ser potencia marítima. Y todo lo que usted plantea en sus reflexiones finales nos hace mucho sentido a todos los que estamos en este auditorio. Ministerio del Mar. Ministerio del Mar que tanto se discute, tantos artículos. ¿Necesitamos un Ministerio del Mar para ser potencia marítima?
Voy a contestar como profesor de planificación Con absoluta estratégica. libertad, mi almirante. Muy bien. ¿En qué momento en el proceso de planificación estratégica se define la organización de tareas? ¿Parto por definir la organización de tareas, después defino el problema, después busco los cursos de acción? ¿O parto primero por definir cuál es el problema que tengo que resolver, cuáles son los posibles cursos de acción, elijo el mejor y para viabilizarlo hago una organización de tareas? ¿El Ministerio del Mar podría ser una respuesta válida? Tal vez, siempre y cuando sigamos un proceso de planificación lógica con la definición del interés nacional, cuáles son los objetivos nacionales, cuál es la aproximación completa del Estado. Si esa fuera la situación y si me concediera además la investidura de presidente de la República, partiría por ahí y después veamos si es que la organización que tenemos da el ancho o no da el ancho y buscar el mejor acomodo. Pero de buenas a primeras, partir por un Ministerio del Mar me parece a mí que es un abultamiento de la burocracia sin mayor sentido y sin un mayor aporte, porque si no sabemos para dónde vamos, difícilmente vamos a tener que empezar a acomodar una serie de servicios, ministerios e instituciones que ya existen para que no se interfieran entre ellas. Primero, la orientación estratégica, strategic guidance, con un whole of government approach, ¿ya? Y después veamos cuál es la mejor forma en que administramos la organización de tareas para materializar el curso de acción. Gracias. Director, ¿aprobado? Está aprobado la respuesta. Muy bien. Julio, ¿encuentras que es necesario justamente en esta contribución para la potencia marítima que se vean más uniformes azul marino por el Ministerio? Hay países como el tema acá del Reino Unido, que hoy día nos ilustró muy bien el almirante Connell, en que uno ve una congruencia entre, por ejemplo, la pregunta era relacionada con la construcción naval, en que ellos tienen un departamento, en el departamento de defensa, la empresa privada y todo. No he visto muchos uniformes azul dando vuelta por el ministerio. Para hacer una potencia necesitamos que hayan más uniformes marinos ahí. Yo creo que me tomo un poco lo que se comentaba de que yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho se me pasó, que totalmente de acuerdo con que lo que necesitamos es más coordinación, más que crear estructuras burocráticas que yo creo que la historia demuestra que no son garantía de nada. Más bien creo que es mucho más importante discutir los objetivos que tenemos a largo plazo antes de crear nuevas estructuras. Y desde ese punto de vista creo que la coordinación es sumamente importante y sí, por supuesto, yo creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores está para representar al país entero, completo. Y si eso incluye, por supuesto, una mayor coordinación con la Armada, estamos tremendamente interesados en que haya más de esa coordinación. Así como estamos abiertos, por supuesto, a todas las otras instituciones del Estado y, de hecho, nosotros también salimos, como es esta oportunidad, a buscar ese tipo de conversaciones, ese tipo de contactos con la Armada, con otras instituciones que son contraparte, pero, por supuesto, que pensamos que hay una alianza estratégica que tenemos que cultivar y desarrollar. Perfecto. Almirante Purcell, una pregunta. ¿Por dónde partimos? Para ir avanzando en crear esta conciencia marítima y ir llegando a tener una estructura que usted hablaba recién de organización de tareas y tener un propósito y tener un objetivo. ¿Por dónde partiría? La única variable que puede tirar la ecuación completa a cero es la falta de voluntad. Sin voluntad, y me refiero a una voluntad política integradora que realmente lidere el proceso para hacer una potencia marítima y en ese proceso de liderazgo interprete a una sociedad que entiende y que el mar realmente es una opción, sin esa voluntad no hay nada que podamos hacer. ¿Cómo llegamos a esa voluntad y liderazgo? No es solamente la persona que lidere, es una sociedad que tiene que impulsar, a decir, interpreten mi pensamiento. Por lo tanto, es una variable compleja, pero ¿por dónde parto? Lo que no me puede faltar es la voluntad, porque me tira la ecuación completa a cero. Clarísimo. Carlos, usted fue gobernador marítimo en Castro, en Puerto Montt, áreas que la Marina define como las áreas esencialmente marítimas. ¿Qué piensa el pescador? ¿Qué piensa el chilote? ¿Qué piensa el habitante
¿Hay conciencia marítima? ¿Hay preocupación por tener una actividad marítima relevante? Yo creo que sí. Yo creo que el pescador tiene conciencia marítima. No olvidemos que la población que vive más cercana al mar, tanto así como la gente que trabaja ligada al mar, a diferencia de la gente que trabaja, por ejemplo, en Provincia, Santiago, sí tienen una conciencia marítima. A lo mejor nos falta yo creo que bastante todavía, pero sí puntualmente en esos sectores, sobre todo ahí en el área insular, los pescadores, el ámbito marítimo en general, sí ha ido creando esta conciencia marítima. Franco, ya no eres presidente. Te quiero hacer ahora eres vidente. ¿Cuándo inauguramos el puerto de San Antonio? Puerto Exterior, 2026. ¿Lo inauguramos? ¿Va a entrar el primer buque o vamos a poner la primera piedra al 2026? No, perdón, 2036. 2036. Perdón, 2036. Wow, 2036. vamos a estar viejitos algunos. No, yo no lo voy a ver. No, eso, sí. obvio. Yo soy el más viejo de todos los que están aquí, así que no. Bueno, muchas gracias nuevamente a los cuatro, realmente se pasaron, gracias, y dejo el tema de discusión abierto a ustedes. Creo que ya tenemos cada uno una postura, que bueno haberlas podido compartir con la honestidad, con la franqueza que lo hicieron realmente. Nos vamos muy contentos con Matina Lapa, agradeciéndoles que hayan estado acá, los puntos de vista. Con los amigos extranjeros podemos seguir discutiendo esto con un buen pisco sour, una cerveza hoy día en la noche, porque es un tema que es realmente, por lo menos, apasionante para la academia, para la Armada y para las instituciones que están aquí presentes. Así que les pido un fuerte aplauso nuevamente a todos ellos y muchas gracias. Se pasaron realmente, muy amables, muchas gracias.